Buen día. Mi grupo y yo les vamos a exponer una historia clínica multidimensional, un reporte de caso de un espasmo hemifacial. Mi grupo está formado por Angie Vanessa Díaz Areiza, Juan Sebastián Gaitán Bustos, Laura Castañeda Castaño, Angie Daniela López Largo, Manuela Zuluaga Polanía y Andrea Zapata Aristizábal. Nuestra paciente es una paciente de 31 años de edad, es de Armenia, Quindío, es abogada, su religión es católica, está soltera, es profesional, la informante es ella y su confiabilidad es 10 sobre 10. El motivo de consulta es que tiene mucho dolor en la cara y la enfermedad actual es una paciente femenina de 31 años de edad que desde hace 5 años presentó asimetría facial por contracción en los músculos de la mi cara izquierda, con episodios de dolor punzante percibido como una descarga eléctrica, con una intensidad de 8 sobre 10 en la escala análoga del dolor, que empeoran con el pasar de las horas y duran hasta días, irradiado a la hemicara derecha. Se le envió para estudios de los signos y síntomas una resonancia magnética nuclear que mostró un engrosamiento del nervio facial izquierdo. Actualmente está siendo tratada con toxina botulínica. En la revisión por sistemas, pues en los síntomas generales niega fiebre, escalofríos, malestar general, astenia y adinamia. En la cabeza niega alopecia o descamación. En los ojos niega inyección conjuntival, secreción, epífora, prurito, ardor o dolor. En los oídos niega tinnitus, hipoacusia, otalgia, otorrea u otorragia. En la nariz niega epistaxis, rinorrea, cacosmia, anosmia, obstrucción o prurito. En la boca niega serostomía, cialorrea, odinofagia, gingivorrafia o disfagia. En el cuello niega dolor, rigidez, espasmo o limitación funcional. En el cardiorrespiratorio niega taquicardia, cianosis, dolor torácico, tos o expectoración. En el digestivo refiere hábito intestinal cada 3 días, niega hiporexia, dolor, emesis, pirosis, diarrea, disquexia o rectorragia. En el geniturinario niega nicturia, disuria, orinas fétidas o flujo vaginal. En el osteomuscular niega mialgia, saltralgia, edema o limitación funcional. En el neurológico refiere insomnio de conciliación, niega vértigo, temblor, convulsiones o parestesias. En la piel refiere manchas hipercrómicas en cuello, tórax, axilas y región inguinal. Niega rash, prurito, eritema, petequias u equimosis. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, la paciente presenta parálisis facial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión y ansiedad, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. En quirúrgicos, amigdalectomía, tóxico alérgico niega, inmunológico presenta las 3 dosis de COVID-19, farmacológicos, pregabalina de 150 miligramos 3 dosis al día para tratar depresión, ansiedad y para poder dormir, trazodona de 50 miligramos, levomepromacina de 100 miligramos y duloxetina de 60 miligramos y levotiroxina de 75 microgramos. Transfusionales niega, traumas niega, en los hábitos saludables no refiere, riesgo sedentarismo, ginecobstétricos, menarquia a los 13 años, telarquia a los 12, pubarquia a los 12 y sexarquia a los 17. Número de compañeros, 4. Los ciclos son irregulares, método anticonceptivo no usa actualmente, ni durante los últimos 5 años. La última citología fue tomada en el 2022 y los resultados salieron normales. En los antecedentes familiares, tiene antecedentes patológicos de infartos por parte de los abuelos maternos y también hipertensión arterial por parte de la abuela paterna. En el familiograma podemos observar que los abuelos maternos fallecieron, con los abuelos paternos tienen una relación alejada y con sus padres y con su hermana, que son con los que reside, lleva una buena relación.
En cuanto al ECOMAPA, ella pertenece a la religión católica, ella es abogada con 4 posgrados, actualmente trabaja independiente. Antes de la enfermedad trabajaba con universidades como directora de investigación jurídica y como profesora. Pertenece al régimen contributivo sin quejas del sistema. Respecto a su enfermedad, la han tratado con buena aceptación. Aunque al inicio de la enfermedad, por ser de difícil diagnóstico, llegó a ser incapacitante. Tiene buena relación con sus padres con los cuales reside y con su hermana, y disfruta leer y ver series de ciencia ficción. Bueno, en cuanto al examen físico, en la inspección general, la paciente se encuentra consciente, sin alteraciones cualitativas, alerta y orientada en persona, tiempo y espacio, de aspecto brevilíneo y tiene una fase compuesta. En los signos vitales tenemos una tensión arterial de 110 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados, una saturación de oxígeno del 98%. En la antropometría, un peso de 107 kilogramos, una talla de 1.66 metros, un índice de masa corporal de 38.83. Bueno, en la cabeza ella es normocéfalo, sin alteraciones en el cuero cabelludo, en ojos se encuentran cejas, pestañas y párpados sin alteraciones, conjuntivas y escleras normales, una córnea transparente, pupilas isocóricas, normorreactiva, reflejo fotomotor, acomodación y convergencia se encuentran normales, los movimientos oculares se encuentran conservados, con una buena visión periférica, una agudeza visual del ojo derecho 20 sobre 20 y el ojo izquierdo 20 sobre 40. En oídos, el pabellón auricular se encuentra sin alteraciones, el conducto auditivo externo se encuentra permeable y la membrana timpánica sin alteraciones. En la nariz se encuentra normoconfigurada, fosas nasales permeables, sin dolor a la palpación y los cornetes se encuentran normales. Bueno, continuando con la boca, la mucosa es rosada y húmeda, las encías no presentan alteraciones, los dientes se encuentran sanos, el velo del paladar móvil y la úvula centrada. El cuello está sin presencia de masas ni adenopatías, el tórax es simétrico, sin alteraciones de la piel, presenta un patrón respiratorio torácico sin signos de dificultad respiratoria. La expansibilidad torácica es normal, sin dolor a la palpación ni presencia de adenopatías. El fremito vocal es conservado. La resonancia pulmonar es normal, el murmullo vesicular normal, sin ruidos sobreagregados, la resonancia vocal normal. En los ruidos cardíacos se encuentran rítmicos, irregulares, sin presencia de soplos. En el abdomen es blando, depresible, no doloroso, no presenta signos de irritación peritoneal, ni los ruidos peristálticos están presentes. El genitourinario pues no fue evaluado, las extremidades son normales, los pulsos periféricos se encuentran presentes, rítmicos y regulares, sin presencia de edema. En la parte neurológica encontramos que la paciente está alerta y orientada, sin un déficit aparente, el lenguaje es fluente y coherente, los nervios oculomotores no presentan paresia, el facial tiene una contracción tónica, también del orbicular, en el elevador del ángulo de la boca y el cigomático izquierdo. No hay contracción frontal ni del platisma, la lengua es centrada y no presenta hemiatrofia facial y la coordinación es normal. La piel y faneras presenta pues múltiples lesiones hipercrómicas en cuello, tórax, axilas y zona inguinal. Las uñas son normoconfiguradas y el llenado capilar es normal. Bueno, en el análisis de caso problema encontramos pues que es una paciente femenina de 31 años de edad que consulta desde hace 5 años por presentar asimetría facial en la hemicara izquierda con episodios de dolor punzante percibido como una descarga eléctrica. Se le envió para estudios de los signos y síntomas una resonancia magnética nuclear que mostró un engrosamiento del nervio facial izquierdo. Como antecedentes de importancia, la paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. Con referencia a esto, la paciente comenzó a ser tratada con toxina botulínica y actualmente la enfermedad no está muy bien controlada, pues los dolores no son muy intensos en algunas ocasiones y esto interfiere en sus actividades diarias. Además, ha desencadenado episodios agudos de depresión y ansiedad.
Bueno, en cuanto al resumen de datos positivos, tenemos que es una paciente que presenta diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión, ansiedad, hipotiroidismo y síndrome ovario poliquístico. Por la parte de la cara presenta el engrosamiento del nervio facial izquierdo, también tiene episodios de dolor punzante percibido como descarga eléctrica 8/10 sobre la escala análoga del dolor, que empeoran con el pasar de las horas y duran hasta días. Eh, También suele irradiarse a la hemicara derecha. Tiene, por otra parte, manchas hipercrómicas en el cuello, tórax, axilas y región inguinal. Actualmente la están tratando con toxina botulínica tipo A. Presenta también una simetría facial por contracción en los músculos de la hemicara izquierda. Para esto, bueno, también está siendo manejada con pregabalina, traxodona, leomepromacina, duloxetina y levotiroxina, pues para las diferentes patologías que ya está presentando y lo que le ha llevado a presentar un insomnio de conciliación. Bueno, en el resumen de identificación, problemas, signos o síntomas identificados en la paciente tenemos asimetría facial por contracción en los músculos de la hemicara izquierda. Estos son episodios de dolor punzante percibido como una descarga eléctrica 8/10, que empeoran con el pasar de las horas y duran hasta días y se encuentran irradiados a la hemicara derecha. El engrosamiento del nervio facial izquierdo y actualmente está siendo tratada con toxina botulínica. Tiene un hábito intestinal cada 3 días, presenta insomnio de conciliación, las manchas hipercrómicas en cuello, tórax, axilas y región inguinal. Por otra parte, presenta diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión, ansiedad, hipotiroidismo y síndrome ovario poliquístico. La patología le ha traído pues consecuencias físicas como el dolor crónico que interfiere con sus actividades laborales y en sí con su vida diaria, y esto ha deteriorado su capacidad de descanso. También ha presentado un trastorno mixto de ansiedad y depresión que ha generado que en la parte social se presenten dificultades en la socialización, llegando al punto de obtener rasgos de agorafobia. Bueno, en la contextualización del caso tenemos que en el periodo prepatogénico, pues no hay como una clara etiología de la patología, entonces se conoce como idiopática y la inmunosupresión se da por el huésped. En la etapa subclínica tenemos el engrosamiento del nervio facial izquierdo, los anticuerpos eh, antinucleares que están positivos, lo que nos puede estar indicando una vasculitis. Y en la etapa clínica, pues presenta una simetría facial por contracción en los músculos de la hemicara izquierda con dolor punzante en la cara. Comprensión de la situación orgánica. Los músculos faciales están inervados periféricamente por el séptimo nervio craneal, homolateral y centralmente por la corteza cerebral contralateral. La parte cerebral es bilateral para la parte superior de la cara y unilateral para la parte inferior de la cara. Es por esto que ambas lesiones, tanto centrales como periféricas, tienden a paralizar la parte inferior del rostro. Sin embargo, las lesiones que son periféricas van a afectar la parte superior de la cara en comparación con las centrales. Según la etiología, varios trastornos pueden ser desencadenantes para dicha afección. Entre estos se encuentra la diabetes, como lo presenta nuestra paciente. Los diagnósticos diferenciales orgánicos, como primero tenemos el síndrome de Parry-Romberger, que se tuvo en cuenta este diagnóstico diferencial por su forma de presentación aguda y por la amiatrofia facial que se presenta y el dolor ipsilateral. El schwannoma, que se caracteriza por ser un tumor de las células de Schwann, que afecta de forma periférica el nervio facial, produciendo parálisis del mismo, acompañado de disfagia e hipoacusia. El síndrome de Melkersson-Rosenthal lo relacionamos porque en esta patología se presenta una parálisis facial idiopática que es indistinguible de la parálisis de Bell. De igual forma puede ser uni o bilateral, parcial o completa. También tenemos la parálisis de Bell, que es considerada de origen idiopático, al igual que el síndrome de Melkersson-Rosenthal y el diagnóstico de la paciente, el cual es el espasmo hemifacial. Se presenta de forma aguda y es común en mujeres en edad reproductiva. Se manifiesta con dolor y hay incapacidad para cerrar el párpado del lado afectado
epífora e impedimento para fruncir los labios. También tenemos el espasmo hemifacial postparalítico, que es caracterizado por presentarse después de una parálisis de Bell, que al recuperarse evidencia espasmos y contracturas en ciertos grupos musculares. También tenemos el blefaroespasmo, que es una contracción involuntaria, repetitiva, simétrica y bilateral de los músculos orbitarios y los ojos de ambas semicaras. También tenemos las crisis convulsivas focales faciales, que se pueden presentar de forma aislada, pero acompañada de otros segmentos corporales y que son tónico-clónicas. El impacto en la funcionalidad, que es que la patología ha tenido consecuencias físicas como el dolor crónico que interfiere con sus actividades laborales y en sí con su vida diaria, deteriorando su capacidad de descanso. A nivel psíquico ha venido presentando un trastorno mixto de ansiedad y depresión, lo que ha generado en la parte social que se estén presentando dificultades en la socialización, llegando al punto de obtener rasgos de agorafobia, lo que está afectando de forma negativa su calidad de vida. Su interacción tanto familiar como social y a nivel profesional se ha dedicado a obtener títulos de especialidades, ya que su interacción con un grupo social determinado no está dentro de sus planes, ya que ella piensa que por la forma como ella se percibe no será aceptada socialmente. Y para tener un acercamiento más al impacto de la funcionalidad, se le realizaron unas preguntas, las cuales comenzaron con: ¿cómo se enteró de la enfermedad? Ella responde: me enteré de la enfermedad por medio del dolor que tenía y que se torciera la cara. También otra que fue: ¿qué conocimiento tiene acerca de la enfermedad? Sé que consiste en una parálisis en la cara y he adquirido ese conocimiento porque he buscado y leído acerca de la enfermedad que tengo. Otra pregunta fue: ¿cómo ha hecho para enfrentar la enfermedad? A lo que ella responde: al principio me eché a morir, eso significa que me la pasé un año en una cama sin querer hacer algo por mí. Luego empecé un proceso de aceptación. ¿Cómo afecta la enfermedad en su vida profesional? Trabajo independiente, en donde nadie vea mi rostro si tengo alguna crisis. En cuanto a las opciones terapéuticas, son muy reducidas porque esta patología solo tiene manejo del dolor y las recaídas son frecuentes, lo que interfiere en su cotidianidad, ya que consigo ha traído otras patologías crónicas. Bueno, en la correlación clínico-paraclínica, los paraclínicos que tiene la paciente es una resonancia magnética nuclear contrastada, que el resultado fue normal. No se demuestran alteraciones en los trayectos de los nervios craneales visualizados. Las estructuras venosas y arteriales son de aspecto normal. Sin embargo, el presente estudio no cuenta con técnica angiográfica ni cortes de alta resolución para nervios craneales, engrosamiento del nervio facial y engrosamiento mucoso paranasal sin otros signos anormales. También tenemos estudios de inmunología que fueron UNANCAS positivos. Tenemos una tomografía axial computarizada para descartar la presencia de lesiones tumorales o malformación arteriovenosa. Tenemos una angiografía por resonancia magnética, que esto sería importante para buscar si hay algún vaso sanguíneo anormal que pueda estar causando la irritación del nervio facial. Y por último tenemos la electromiografía, que sería ideal para determinar si hay alteraciones en la respuesta muscular frente a un estímulo. En aplicación de leyes diagnósticas tenemos la ley de lo más frecuente, que tiene una incidencia de 7.4 a 14.5 casos por cada 100.000 habitantes. Generalmente es un cuadro de adultos y predomina en la quinta década de la vida, aunque hay casos descritos en pacientes pediátricos. Ley de la prioridad, descartar la presencia de lesiones tumorales o malformaciones arteriovenosas. En la ley de la parsimonia hablamos de que eso es una enfermedad idiopática. Respecto a la ley de Agatha Christie, vamos a hablar de la víctima, que en este caso sería el nervio facial, del culpable, que tenemos causa desconocida, en este caso se desconoce. Respecto a la circunstancia donde ocurrieron los hechos, pues se desconocen, y otros
otros afectados, estaríamos hablando del estado emocional, la alteración por parte de depresión y ansiedad, y además pues hay una autolimitación para realizar sus actividades diarias. También respecto al arma implementada, en este caso tenemos la terapia física, la toxina botulínica tipo A. Respecto a tratamientos que ha tenido la paciente, hablamos de que en el año 2017 tuvo terapia física integral, pregabalina, prednisolona, diclofenaco sódico, carbamazepina. Respecto al año 2018, fue administrado metocarbamol, trazodona clorhidrato, toxina botulínica tipo A. Para el año 2019, el tratamiento fue fisiatría, administración de vitamina B1, en este caso tiamina, tapendadol, liberación prolongada, diclofenaco sódico, naproxeno. Para el año 2020, se le administra toxina botulínica tipo A. Para el año 2021 y 2022, también tratamiento con toxina botulínica tipo A. Respecto a resúmenes de diagnósticos, hablamos del diagnóstico sindromático, que en este caso sería un síndrome de dolor hemifacial. Un diagnóstico etiológico, en este caso, como desconocemos la etiología, sería en este caso idiopático. Diagnóstico topográfico anatómico, en este caso sería el nervio facial. Respecto al diagnóstico fisiopatológico, hablamos de la parálisis facial, y respecto al diagnóstico específico, sería el espasmo hemifacial clónico. Ya tenemos de cómo afecta la enfermedad y la dolencia. Entonces, las siguientes preguntas: ¿cómo afecta la enfermedad la dolencia? El curso de la enfermedad. La enfermedad provoca la dolencia en la paciente, causándole sentimientos negativos de inferioridad, pero estos no son limitantes para la continuación del tratamiento del curso de su enfermedad. Además, refiere lo incapacitante que puede llegar a ser en momentos del espasmo ver por un solo ojo. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia la situación orgánica del paciente y sus entornos próximos? La paciente no se siente cómoda estando en pacientes públicos, sobre todo cuando está presentando el espasmo, lo cual ha limitado que desempeñe actividades presenciales como trabajar y salir de la casa. ¿Cómo afectan los entornos próximos el curso de la enfermedad y la dolencia? Su entorno próximo familiar le ha brindado apoyo, además de estar pendiente de todo el proceso de citas médicas, asistencia a exámenes y toma del tratamiento. Esto es un factor amortiguante respecto a la enfermedad. ¿Cómo afectan entornos lejanos el curso de la enfermedad y la dolencia? Un entorno lejano como la sociedad la afecta porque las personas no la entienden y puede llegar a hacer comentarios hirientes, además de gesticulaciones despectivas en el momento que tiene su espasmo, causándole la exacerbación de los episodios de la enfermedad por la carga emocional. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia a los entornos lejanos, sociedad? La dolencia aumenta la carga al sistema de salud porque esta puede deteriorar la enfermedad mental de la paciente, además de congestionar el servicio de urgencias en episodios de la crisis del espasmo hemifacial. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia al médico y al sistema de salud? Al ser una enfermedad de difícil diagnóstico y manejo, es un reto para los profesionales de salud. ¿Cómo afecta al médico y el sistema de salud el curso de la enfermedad y la dolencia? El sistema de salud ha hecho que se retrasen pruebas diagnósticas y el acceso a subespecialidades para el tratamiento de esta enfermedad. Continuando con el plan integral de manejo propuesto, pues el objetivo va a ser reducir el número y la magnitud de las contracciones musculares, y el enfoque se plantea de manera inicial con la utilización de la toxina botulínica, evitando así la conducción de impulsos neuromusculares, provocando así una parálisis muscular transitoria. La toxina botulínica es producida por Clostridium botulinum y hay 8 subtipos. Su mecanismo de acción está dado por el bloqueo de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, pero no disminuye la síntesis ni las propiedades eléctricas de las fibras nerviosas o musculares. Esta se va a realizar mediante la aplicación en la identificación mediante la palpación de las zonas dolorosas y los músculos hiperactivos responsables de la postura distónica. Puede ser de gran ayuda solicitar al paciente que identifique los puntos más dolorosos.
En el caso de pacientes obesos o posturas distónicas completas, es conveniente identificar los músculos implicados mediante el examen de la electromiografía. Respecto a los riesgos y efectos secundarios, se suele presentar la debilidad muscular excesiva, que es el efecto adverso más frecuente. También puede ocurrir blefaroespasmo. La debilidad se manifiesta por la caída, en ocasiones completa, de los párpados superiores. Puede también ocurrir distonía cervical, la dificultad para tragar, disfagia, debilidad muscular cervical y dolor local en el punto de inyección son los efectos secundarios más frecuentes. La incidencia de efectos adversos relacionados con la infiltración de toxina botulínica es dosis dependiente. Estos efectos secundarios son leves y transitorios y no limitan la realización de sucesivas infiltraciones. ¿Qué profesional puede usarla? Exclusivamente los médicos, en este caso la aplica el especialista, pero también otros profesionales sanitarios pueden usarla. Gracias. Buen día. Mi grupo y yo les vamos a exponer una historia clínica multidimensional, un reporte de caso de un espasmo hemifacial. Mi grupo está formado por Angie Vanessa Díaz Areiza, Juan Sebastián Gaitán Bustos, Laura Castañeda Castaño, Angie Daniela López Largo, Manuela Zuluaga Polanía y Andrea Zapata Aristizábal. Nuestra paciente es una paciente de 31 años de edad, es de Armenia, Quindío, es abogada, su religión es católica, está soltera, es profesional, la informante es ella y su confiabilidad es 10/10. El motivo de consulta es que tiene mucho dolor en la cara y la enfermedad actual es una paciente femenina de 31 años de edad que desde hace 5 años presentó asimetría facial por contracción en los músculos de la mi cara izquierda, con episodios de dolor punzante percibido como una descarga eléctrica, con una intensidad de 8/10 en la escala análoga del dolor, que empeoran con el pasar de las horas y duran hasta días, irradiado a la hemicara derecha. Se le envió para estudios de los signos y síntomas una resonancia magnética nuclear que mostró un engrosamiento del nervio facial izquierdo. Actualmente está siendo tratada con toxina botulínica. En la revisión por sistemas, pues en los síntomas generales niega fiebre, escalofríos, malestar general, astenia y adinamia. En la cabeza niega alopecia o descamación. En los ojos niega inyección conjuntival, secreción, epífora, prurito, ardor o dolor. En los oídos niega tinnitus, hipoacusia, otalgia, otorrea u otorragia. En la nariz niega epistaxis, rinorrea, cacosmia, anosmia, obstrucción o prurito. En la boca niega serostomía, cialorrea, odinofagia, gingivorrafia o disfagia. En el cuello niega dolor, rigidez, espasmo o limitación funcional. En el cardiorrespiratorio niega taquicardia, cianosis, dolor torácico, tos o expectoración. En el digestivo refiere hábito intestinal cada 3 días, niega hiporexia, dolor, emesis, pirosis, diarrea, disquexia o rectorragia. En el geniturinario niega nicturia, disuria, orinas fétidas o flujo vaginal. En el osteomuscular niega mialgia, saltralgia, edema o limitación funcional. En el neurológico refiere insomnio de conciliación, niega vértigo, temblor, convulsiones o parestesias. En la piel refiere manchas hipercrómicas en cuello, tórax, axilas y región inguinal, niega rash, prurito, eritema, petequias u equimosis.
En cuanto a los antecedentes personales patológicos, la paciente presenta parálisis facial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión y ansiedad, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. En quirúrgicos, amigdalectomía, tóxico alérgico niega, inmunológico presenta las 3 dosis de COVID-19, farmacológicos, pregabalina de 150 miligramos 3 dosis al día para tratar depresión, ansiedad y para poder dormir, trazodona de 50 miligramos, levomepromacina de 100 miligramos y duloxetina de 60 miligramos y levotiroxina de 75 microgramos. Transfusionales niega, traumas niega, en los hábitos saludables no refiere, riesgo sedentarismo, ginecobstétricos, menarquia a los 13 años, telarquia a los 12, pubarquia a los 12 y sexarquia a los 17. Número de compañeros, 4. Los ciclos son irregulares, método anticonceptivo no usa actualmente, ni durante los últimos 5 años. La última citología fue tomada en el 2022 y los resultados salieron normales. En los antecedentes familiares, tiene antecedentes patológicos de infartos por parte de los abuelos maternos y también hipertensión arterial por parte de la abuela paterna. En el familiograma podemos observar que los abuelos maternos fallecieron, con los abuelos paternos tienen una relación alejada y con sus padres y con su hermana, que son con los que reside, lleva una buena relación. En cuanto a Lecomapa, ella pertenece a la religión católica, ella es abogada con 4 posgrados, actualmente trabaja independiente. Antes de la enfermedad trabajaba con universidades como directora de investigación jurídica y como profesora. Pertenece al régimen contributivo, sin quejas del sistema. Respecto a su enfermedad, la han tratado con buena aceptación. Aunque al inicio de la enfermedad, por ser de difícil diagnóstico, llegó a ser incapacitante. Tiene buena relación con sus padres con los cuales reside y con su hermana, y disfruta leer y ver series de ciencia ficción. Bueno, en cuanto al examen físico, en la inspección general, la paciente se encuentra consciente, sin alteraciones cualitativas, alerta y orientada en persona, tiempo y espacio, de aspecto brevilíneo y tiene una fase compuesta. En los signos vitales tenemos una tensión arterial de 110 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.5 grados, una saturación de oxígeno del 98%. En la antropometría, un peso de 107 kilogramos, una talla de 1.66 metros, un índice de masa corporal de 38.83. Bueno, en la cabeza ella es normocéfalo, sin alteraciones en el cuero cabelludo, en ojos se encuentran cejas, pestañas y párpados sin alteraciones, conjuntivas y escleras normales, una córnea transparente, pupilas isocóricas, normorreactiva, reflejo fotomotor, acomodación y convergencia se encuentran normales, los movimientos oculares se encuentran conservados, con una buena visión periférica, una agudeza visual del ojo derecho 20 sobre 20 y el ojo izquierdo 20 sobre 40. En oídos, el pabellón auricular se encuentra sin alteraciones, el conducto auditivo externo se encuentra permeable y la membrana timpánica sin alteraciones. En la nariz se encuentra normoconfigurada, fosas nasales permeables, sin dolor a la palpación y los cornetes se encuentran normales. Bueno, continuando con la boca, la mucosa es rosada y húmeda, las encías no presentan alteraciones, los dientes se encuentran sanos, el velo del paladar móvil y la úvula centrada. El cuello está sin presencia de masas ni adenopatías, el tórax es simétrico, sin alteraciones de la piel, presenta un patrón respiratorio torácico sin signos de dificultad respiratoria. La expansibilidad torácica es normal, sin dolor a la palpación ni presencia de adenopatías. El fremito vocal es conservado. La resonancia pulmonar es normal, el murmullo vesicular normal, sin ruidos sobreagregados, la resonancia vocal normal. En los ruidos cardíacos se encuentran rítmicos, irregulares, sin presencia de soplos. En el abdomen es blando, depresible, no doloroso, no presenta signos de irritación peritoneal, ni los ruidos peristálticos están presentes. El genitourinario pues no fue evaluado, las extremidades son normales, los pulsos periféricos se encuentran presentes,
rítmicos y regulares sin presencia de edema. En la parte neurológica encontramos que la paciente está alerta y orientada sin un déficit aparente, el lenguaje es fluente y coherente, los nervios oculomotores no presentan paresia, el facial tiene una contracción tónica, también del orbicular, en el elevador del ángulo de la boca y el cigomático izquierdo. No hay contracción frontal ni del platisma, la lengua es centrada y no presenta hemiatrofia facial y la coordinación es normal. La piel y faneras presenta pues múltiples lesiones hipercrómicas en cuello, tórax, axilas y zona inguinal. Las uñas son normoconfiguradas y el llenado capilar es normal. Bueno, en el análisis de caso problema encontramos pues que es una paciente femenina de 31 años de edad que consulta desde hace 5 años por presentar asimetría facial en la hemicara izquierda con episodios de dolor punzante percibido como una descarga eléctrica. Se le envió para estudios de los signos y síntomas una resonancia magnética nuclear que mostró un engrosamiento del nervio facial izquierdo. Como antecedentes de importancia, la paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. Con referencia a esto, la paciente comenzó a ser tratada con toxina botulínica y actualmente la enfermedad no está muy bien controlada, pues los dolores no son muy intensos en algunas ocasiones y esto interfiere en sus actividades diarias. Además, ha desencadenado episodios agudos de depresión y ansiedad. Bueno, en cuanto al resumen de datos positivos, tenemos que es una paciente que presenta diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión, ansiedad, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. Por la parte de la cara presenta el engrosamiento del nervio facial izquierdo, también tiene episodios de dolor punzante percibido como descarga eléctrica, 8/10 sobre la escala análoga del dolor, que empeoran con el pasar de las horas y duran hasta días. También suele irradiarse a la hemicara derecha. Tiene, por otra parte, manchas hipercrómicas en el cuello, tórax, axilas y región inguinal. Actualmente la están tratando con toxina botulínica tipo A. Presenta también una asimetría facial por contracción en los músculos de la hemicara izquierda. Para esto, bueno, también está siendo manejada con pregabalina, traxodona, leomepromacina, duloxetina y levotiroxina, pues para las diferentes patologías que ya está presentando, y lo que le ha llevado a presentar un insomnio de conciliación. Bueno, en el resumen de identificación, problemas, signos o síntomas identificados en la paciente tenemos asimetría facial por contracción en los músculos de la hemicara izquierda. Estos son episodios de dolor punzante percibido como una descarga eléctrica 8/10, que empeoran con el pasar de las horas y duran hasta días y se encuentran irradiados a la hemicara derecha. El engrosamiento del nervio facial izquierdo y actualmente está siendo tratada con toxina botulínica. Tiene un hábito intestinal cada 3 días, presenta insomnio de conciliación, las manchas hipercrómicas en cuello, tórax, axilas y región inguinal. Por otra parte, presenta diabetes mellitus tipo 2, obesidad, depresión, ansiedad, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. La patología le ha traído pues consecuencias físicas como el dolor crónico que interfiere con sus actividades laborales y en sí con su vida diaria, y esto ha deteriorado su capacidad de descanso. También ha presentado un trastorno mixto de ansiedad y depresión que ha generado que en la parte social se presenten dificultades en la socialización, llegando al punto de obtener rasgos de agorafobia. Bueno, en la contextualización del caso tenemos que en el periodo prepatogénico pues no hay como una clara etiología de la patología, entonces se conoce como idiopática y la inmunosupresión se da por el huésped. En la etapa subclínica tenemos el engrosamiento del nervio facial izquierdo, los anticuerpos antinucleares que están positivos, lo que nos puede estar indicando una vasculitis. Y en la etapa clínica, pues presenta una asimetría facial por contracción en los músculos de la hemicara izquierda con dolor punzante en la cara. Comprensión de la situación orgánica. Los músculos faciales están inervados periféricamente por el séptimo nervio craneal, homolateral y centralmente por la corteza cerebral contralateral. La parte cerebral es bilateral para la parte superior de la cara y unilateral para la parte inferior de la cara. Es por esto que ambas lesiones
tanto centrales como periféricas, tienden a paralizar la parte inferior del rostro. Sin embargo, las lesiones que son periféricas van a afectar la parte superior de la cara en comparación con las centrales. Según la etiología, varios trastornos pueden ser desencadenantes para dicha afección. Entre estos se encuentra la diabetes, como lo presenta nuestra paciente. Los diagnósticos diferenciales orgánicos, como primero tenemos el síndrome de Parry-Romberger, que se tuvo en cuenta este diagnóstico diferencial por su forma de presentación aguda y por la miatrofia facial que se presenta y el dolor ipsilateral. El schwannoma, que se caracteriza por ser un tumor de las células de Schwann, que afecta de forma periférica el nervio facial, produciendo parálisis del mismo, acompañado de disfagia e hipoacusia. El síndrome de Melkersson-Rosenthal lo relacionamos porque en esta patología se presenta una parálisis facial idiopática que es indistinguible de la parálisis de Bell. De igual forma puede ser uni o bilateral, parcial o completa. También tenemos la parálisis de Bell, que es considerada de origen idiopático, al igual que el síndrome de Melkersson-Rosenthal y el diagnóstico de la paciente, el cual es el espasmo hemifacial. Se presenta de forma aguda y es común en mujeres en edad reproductiva. Se manifiesta con dolor y hay incapacidad para cerrar el párpado del lado afectado, epífora e impedimento para fruncir los labios. También tenemos el espasmo hemifacial postparalítico, que es caracterizado por presentarse después de una parálisis de Bell, que al recuperarse evidencia espasmos y contracturas en ciertos grupos musculares. También tenemos el blefaroespasmo, que es una contracción involuntaria, repetitiva, simétrica y bilateral de los músculos orbitarios y los ojos de ambas semicaras. También tenemos las crisis convulsivas focales faciales, que se pueden presentar de forma aislada, pero acompañada de otros segmentos corporales y que son tónico-clónicas. El impacto en la funcionalidad, que es que la patología ha tenido consecuencias físicas como el dolor crónico que interfiere con sus actividades laborales y en sí con su vida diaria, deteriorando su capacidad de descanso. A nivel psíquico ha venido presentando un trastorno mixto de ansiedad y depresión, lo que ha generado en la parte social que se estén presentando dificultades en la socialización, llegando al punto de obtener rasgos de agorafobia, lo que está afectando de forma negativa su calidad de vida. Su interacción tanto familiar como social y a nivel profesional se ha dedicado a obtener títulos de especialidades, ya que su interacción con un grupo social determinado no está dentro de sus planes, ya que ella piensa que por la forma como ella se percibe no será aceptada socialmente. Y para tener un acercamiento más al impacto de la funcionalidad, se le realizaron unas preguntas, las cuales comenzaron con: ¿cómo se enteró de la enfermedad? Ella responde: me enteré de la enfermedad por medio del dolor que tenía y que se torciera la cara. También otra que fue: ¿qué conocimiento tiene acerca de la enfermedad? Sé que consiste en una parálisis en la cara y he adquirido ese conocimiento porque he buscado y leído acerca de la enfermedad que tengo. Otra pregunta fue: ¿cómo ha hecho para enfrentar la enfermedad? A lo que ella responde: al principio me eché a morir, eso significa que me la pasé un año en una cama sin querer hacer algo por mí. Luego empecé un proceso de aceptación. ¿Cómo afecta la enfermedad en su vida profesional? Trabajo independiente, en donde nadie vea mi rostro si tengo alguna crisis. En cuanto a las opciones terapéuticas, son muy reducidas porque esta patología solo tiene manejo del dolor y las recaídas son frecuentes, lo que interfiere en su cotidianidad, ya que consigo ha traído otras patologías crónicas. Bueno, en la correlación clínico-paraclínica, los paraclínicos que tiene la paciente es una resonancia magnética nuclear contrastada, que el resultado fue normal. No se demuestran alteraciones en los trayectos de los nervios craneales visualizados. Las estructuras venosas y arteriales son de aspecto normal. Sin embargo, el presente estudio no cuenta con técnica angiográfica ni cortes de alta resolución para nervios craneales, engrosamiento del nervio facial y engrosamiento mucoso paranasal sin otros
signos anormales. También tenemos estudios de inmunología que fueron UNANCAS positivos. Tenemos una tomografía axial computarizada para descartar la presencia de lesiones tumorales o malformación arteriovenosa. Tenemos una angiografía por resonancia magnética, que esto sería importante para buscar si hay algún vaso sanguíneo anormal que pueda estar causando la irritación del nervio facial. Y por último tenemos la electromiografía, que sería ideal para determinar si hay alteraciones en la respuesta muscular frente a un estímulo. En aplicación de leyes diagnósticas tenemos la ley de lo más frecuente, que tiene una incidencia de 7.4 a 14.5 casos por cada 100.000 habitantes. Generalmente es un cuadro de adultos y predomina en la quinta década de la vida, aunque hay casos descritos en pacientes pediátricos. Ley de la prioridad, descartar la presencia de lesiones tumorales o malformaciones arteriovenosas. En la ley de la parsimonia hablamos de que eso es una enfermedad idiopática. Respecto a la ley de Agatha Christie, vamos a hablar de la víctima, que en este caso sería el nervio facial, del culpable, que tenemos causa desconocida, en este caso se desconoce. Respecto a la circunstancia donde ocurrieron los hechos, pues se desconocen. Y otros afectados, estaríamos hablando del estado emocional, la alteración por parte de depresión y ansiedad, y además pues hay una autolimitación para realizar sus actividades diarias. También respecto al arma implementada, en este caso tenemos la terapia física, la toxina botulínica tipo A. Respecto a tratamientos que ha tenido la paciente, hablamos de que en el año 2017 tuvo terapia física integral, pregabalina, prednisolona, diclofenaco sódico, carbamazepina. Respecto al año 2018, fue administrado metocarbamol, trazodona clorhidrato, toxina botulínica tipo A. Para el año 2019, el tratamiento fue fisiatría, administración de vitamina B1, en este caso tiamina, tapendadol, liberación prolongada, diclofenaco sódico, naproxeno. Para el año 2020, se administra toxina botulínica tipo A. Para el año 2021 y 2022, también tratamiento con toxina botulínica tipo A. Respecto a resúmenes de diagnósticos, hablamos del diagnóstico sindromático, que en este caso sería un síndrome de dolor hemifacial. Un diagnóstico etiológico, en este caso, como desconocemos la etiología, sería en este caso idiopático. Diagnóstico topográfico anatómico, en este caso sería el nervio facial. Respecto al diagnóstico fisiopatológico, hablamos de la parálisis facial, y respecto al diagnóstico específico sería el espasmo hemifacial clónico. Ya tenemos de cómo afecta la enfermedad y la dolencia. Entonces, las siguientes preguntas: ¿cómo afecta la enfermedad la dolencia? El curso de la enfermedad. La enfermedad provoca la dolencia en la paciente, causándole sentimientos negativos de inferioridad, pero estos no son limitantes para la continuación del tratamiento del curso de su enfermedad. Además, refiere lo incapacitante que puede llegar a ser en momentos del espasmo ver por un solo ojo. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia la situación orgánica del paciente y sus entornos próximos? La paciente no se siente cómoda estando en pacientes públicos, sobre todo cuando está presentando el espasmo, lo cual ha limitado que desempeñe actividades presenciales como trabajar y salir de la casa. ¿Cómo afectan los entornos próximos el curso de la enfermedad y la dolencia? Su entorno próximo familiar le ha brindado apoyo, además de estar pendiente de todo el proceso de citas médicas, asistencia a exámenes y toma del tratamiento. Esto es un factor amortiguante respecto a la enfermedad. ¿Cómo afectan entornos lejanos el curso de la enfermedad y la dolencia? Un entorno lejano como la sociedad la afecta porque las personas no la entienden y puede llegar a hacer comentarios hirientes, además de gesticulaciones despectivas en el momento que tiene su espasmo, causándole la exacerbación de los episodios de la enfermedad por la carga emocional. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia los entornos lejanos, sociedad?
La dolencia aumenta la carga al sistema de salud porque esta puede deteriorar la enfermedad mental de la paciente, además de congestionar el servicio de urgencias en episodios de la crisis del espasmo hemifacial. ¿Cómo afectan la enfermedad y la dolencia al médico y al sistema de salud? Al ser una enfermedad de difícil diagnóstico y manejo, es un reto para los profesionales de salud. ¿Cómo afecta al médico y el sistema de salud el curso de la enfermedad y la dolencia? El sistema de salud ha hecho que se retrasen pruebas diagnósticas y el acceso a subespecialidades para el tratamiento de esta enfermedad. Continuando con el plan integral de manejo propuesto, pues el objetivo va a ser reducir el número y la magnitud de las contracciones musculares y el enfoque se plantea de manera inicial con la utilización de la toxina botulínica, evitando así la conducción de impulsos neuromusculares, provocando así una parálisis muscular transitoria. La toxina botulínica es producida por Clostridium botulinum y hay 8 subtipos. Su mecanismo de acción está dado por el bloqueo de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, pero no disminuye la síntesis ni las propiedades eléctricas de las fibras nerviosas o musculares. Esta se va a realizar mediante la aplicación en la identificación mediante la palpación de las zonas dolorosas y los músculos hiperactivos responsables de la postura distónica. Puede ser de gran ayuda solicitar al paciente que identifique los puntos más dolorosos. En el caso de pacientes obesos o posturas distónicas completas, es conveniente identificar los músculos implicados mediante el examen de la electromiografía. Respecto a los riesgos y efectos secundarios, se suele presentar la debilidad muscular excesiva, que es el efecto adverso más frecuente. También puede ocurrir blefaroespasmo. La debilidad se manifiesta por la caída en ocasiones completa de los párpados superiores. Puede también ocurrir distonía cervical, la dificultad para tragar, disfagia, debilidad muscular cervical y dolor local en el punto de inyección son los efectos secundarios más frecuentes. La incidencia de efectos adversos relacionados con la infiltración de toxina botulínica es dosis dependiente. Estos efectos secundarios son leves y transitorios y no limitan la realización de sucesivas infiltraciones. ¿Qué profesional puede usarla? Exclusivamente los médicos, en este caso la aplica el especialista, pero también otros profesionales sanitarios pueden usarla. Gracias.